Vuelvo a repetir la pregunta. A ver, me parece que no están conectados y ojo que estén atentos porque hoy día vamos a tener trabajos individuales. Así que por favor presten atención. ¿Quiénes me pueden hacer un resumen respecto a los puntos más importantes que se hablaron en la última clase? ¿Quién me puede comentar al respecto? A ver, vamos a llamar por asistencia ya que no quieren participar. Narro Tasaico. La alumna Narro Tasaico. Sí, señora. ¿Qué tal, Débora? Cuéntame, ¿qué cosa vimos la semana pasada? Lo que te recuerdes. Vimos de ladrillos, los Ya. ladrillos que se utilizaban en los muros, Ajá. y también vimos los materiales, o sea, los materiales que se utilizaron en la construcción, como el cemento, el agua, los agregados. Ya, de esos materiales, ¿qué cosa es lo que nosotros vimos la semana pasada? ¿Cómo? Lo único que recuerdo era de los materiales que estaba el cemento del agua y los ladrillos. Ya, o sea, recuerdas que hablamos de cemento, agua y ladrillos, pero no te acuerdas qué es lo que en sí se vio. Hay que estar más atentos porque la otra semana tenemos evaluación, no se olviden. Y en la evaluación, finalmente, se les va a dejar un ejercicio. Así que le invito a que repase un poquito lo que se vio la semana pasada. Ingeniero, disculpe. Adelante, Rodríguez. Que recuerde, estábamos viendo sobre todo la parte de los cocientes, o ¿cómo se llama? Los cocientes pues, de cada, de cada miembro que integra para el costo unitario. Por ejemplo, para el capataz estábamos viendo de que valía 0,1, para para el peón valía 0,5 y así sucesivamente. Estábamos determinando los cocientes por cada partida. Bueno, para complementar lo que acabas de mencionar, Juan Manuel, sí, nosotros lo que hemos hecho es calcular, pero ojo, no todas las cuadrillas van a estar conformadas de esa manera, ¿no? ¿De qué van a depender cada una de las cuadrillas que se trabajen? Depende de la cantidad de trabajadores que tenga y su rendimiento por horas y el metro cuadrado que van a trabajar. ¿Ya? Básicamente depende del tipo de trabajo que van a realizar, ¿no? No vamos a utilizar, por ejemplo, la misma cuadrilla de personal para vaciar concreto que para poder de repente hacer tarrajeo de muro, ¿no? Ahí varía, ¿no? Y para eso, ¿qué cosas se les facilitó la semana pasada? La semana pasada han hecho ejercicios y ni siquiera por lo visto se acuerdan de qué han hecho esos ejercicios. ¿Reglamento? A Un ver, reglamento. Céspedes, Manual de rendimiento mínimos y promedios de mano de obra. correcto, ¿no? De Había un acuerdo a eso manual. sacamos los promedios y porcentajes. Así es, correcto. En función al manual, ¿no? Que se les alcanzó, que es una publicación abierta, nosotros hemos calculado ya cuáles son las cantidades de material, las cantidades de mano de obra que van a intervenir en cada una de la ejecución de las partidas que tenemos, ¿no? Entonces, es importante que lo tengamos en claro eso. En el examen, y se los adelanto, les va a venir para que ustedes elaboren un análisis de precios unitarios, pero si estamos todavía, como quien dice, sin conocer exactamente de dónde viene cada valor, vamos a tener inconvenientes. Por favor, tengan mucho cuidado con eso. ¿Alguien más por ahí creo que quería participar? Aparte de su compañera Yataco. Céspedes Yataco. ¿Alguien más? ¿Solo vimos eso? ¿Qué más se vio? También habló sobre equipo, herramienta y otro más. Estaba hablando sobre sus diferencias.
Ya, muy bien. Hablamos de manera Con general maquinaria y herramientas. Ajá. de los equipos, de herramientas y las maquinarias, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Es lo único que vimos en clases? A ver. Nosotros la semana pasada empezamos a hacer un análisis punto por punto de lo que compone el análisis de precios unitarios, que es lo que tenemos en estos momentos en la pantalla. ¿De acuerdo? Se habló en primer lugar de lo que es la mano de obra. Se habló en primer lugar de lo que es cómo es que se calcula, ¿no?, el parcial de mano de obra, ¿no? Habíamos dicho que tiene que ver acá básicamente dos factores, ¿no? Número uno era la cantidad de horas hombre que se iban a insumir y el precio de la hora hombre para las diferentes categorías que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si hablábamos de una cuadrilla de de un topógrafo, por ejemplo, en este caso, ¿no?, o 3 peones, a estos valores lo que íbamos a hacer era multiplicarlo por la cantidad de horas que tiene un día y la íbamos a dividir entre el rendimiento. De esa manera íbamos a obtener este valor que es la cantidad. Y luego nosotros lo íbamos a multiplicar por el precio de la hora hombre, el cual ya había sido calculado en función a lo que se le iba a pagar al trabajador, conceptos como los seguros, conceptos como el overall, el transporte, su bono unificado de construcción, ¿no? Todo eso nos iba a dar un cálculo, el cual íbamos a colocar acá, el precio de la hora hombre, del peón, del operario, del oficial, y así íbamos a obtener este parcial. ¿De acuerdo? En el caso de los materiales, igual, ¿no? Habían dos aspectos o dos factores que influyen en este parcial de acá. Número uno es la cantidad de material que vamos a utilizar, el cual debe ser considerado, o su unidad que se debe tomar en cuenta, es la unidad de comercialización. Es decir, puede ser bolsas, puede ser galones, ¿no? Dependiendo de qué tipo de material estamos hablando. Y la cantidad de dónde la obteníamos, la podíamos obtener de diferentes fuentes, ¿no? Registros de obra, los mismos manuales de construcción, los rendimientos que nos indican atrás del producto, ¿no? O los manuales del producto, catálogos, entre otros, ¿no? Y los precios, sabemos que nosotros para poder obtener el costo de un material lo que teníamos que hacer era empezar a cotizar. Yo pensaba que ya ustedes ya habían cotizado sus materiales para empezar a trabajar los análisis de precios unitarios de sus proyectos, que eso va a ser la PC2. Para la PC2 van a tener que entregar el análisis de precios unitarios de cada una de las partidas que ustedes están metrando y que han contemplado en su proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, al multiplicar estos dos valores, que es la cantidad de material que se necesita por el precio en unidad de comercialización, vamos a obtener el valor parcial de materiales. Y también habíamos empezado ya a ingresar a la parte de lo que iba a ser los equipos, herramientas que se van a utilizar en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, regresamos ya que hemos recapitulado. Por favor, revisen bien, después no quiero sorpresas al momento del parcial, que no han podido desarrollar los ejercicios. Habíamos visto, como dijo su compañera, que existían maquinarias, equipos y herramientas, ¿no? Dentro de lo que iba a ser el rubro de maquinarias, equipos y herramientas. Habíamos hablado de en qué se diferenciaban cada uno de ellos, pero el día de hoy lo que vamos a hablar es respecto al costo, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a determinar cuál es el costo de las maquinarias? Como ustedes saben, cuando van de repente a buscar que alquilar una maquinaria, ya sea un volquete, una retroexcavadora, la unidad de comercialización es costo por hora, ¿no? Nos van a decir, ah, ya yo te alquilo mi retroexcavadora a tantos soles la hora, ¿no? 100, 120, 150, ¿no? Y para esto ellos van a tomar en cuenta diferentes factores, ¿no? La antigüedad de la máquina, la potencia de la máquina, cuán bueno es el operador, ¿no? Pero lo que nosotros debemos tener en cuenta es que cuando nosotros querramos conocer con un poco de exactitud o con un poco de respaldo cómo es que se calcula este costo de hora máquina, a continuación lo que vamos a hacer es trabajar un procedimiento, ¿no?, que considera diferentes aspectos
que hay que tener en cuenta para poder calcular la hora máquina de alquiler, ¿no? De un equipo, perdón, de una maquinaria pesada. En marzo del 2010 se aprobó la norma técnica Elementos para la determinación del costo horario de los equipos y maquinarias del sector construcción. En esta norma vamos a encontrar un ejemplo de cálculo que nos va a permitir visualizar dicha estimación de manera mucho más clara. A continuación vamos a mostrar un ejemplo con algunos criterios básicos para el cálculo de la tarifa del alquiler, ¿de acuerdo? El costo del alquiler del equipo, vamos a ver que va a estar directamente vinculado con dos factores. ¿Cuáles son estos dos factores? El costo de posesión y el costo de operación, ¿de acuerdo? El costo de posesión, como su nombre lo dice, es cuánto nos cuesta tener la máquina en nuestro poder. Y este costo de posesión tiene que considerar 4 aspectos principales, ¿no? La depreciación, el interés y los seguros y almacenajes. Para hacer el cálculo de cada uno de estos elementos, vamos a familiarizarnos con estos conceptos que voy a mencionar a continuación. Valor de adquisición, valor de rescate y vida económica útil. ¿Qué cosa es el valor de adquisición? Como su nombre lo dice, el valor de adquisición no es otra cosa que lo que nos está costando la máquina en el mercado, ¿no? El valor de la máquina en el mercado, incluido el IGB. ¿De acuerdo? Por otro lado, el valor de rescate va a ser el valor de la máquina al final de su vida económica útil. ¿Ya? En el caso del valor de rescate, vamos a ver que el equipo pesado, el valor de rescate va a representar entre el 20 al 25% del valor de adquisición. ¿Qué quiere decir? Si la maquinaria, cuando yo la compré, la adquirí en el mercado, tuvo un costo de 100.000 soles, incluido IGB, en equipo pesado su valor de rescate pues va a ser aproximadamente entre 20 a 25.000 soles, ¿de acuerdo? Mientras que en el caso de los equipos livianos, el valor de rescate baja, va a ser entre el 8 al 20%. Es decir, por ejemplo, si mi equipo liviano, ¿no? Supongamos que compré una mezcladora de tolva, ¿no? Y me costó 12.000 soles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese equipo liviano puede llegar, como quien dice, a tener un valor de rescate de hasta 2.000 soles, 1.200 soles, ¿no? De 1.200 soles a 2.400, ¿no? Dependiendo el costo que se determine en función a la antigüedad y al tipo de trabajo que ha realizado, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver en un ratito con unos ejemplos. Y la vida económica útil, como se sabe, es el periodo en el cual una máquina va a trabajar con un rendimiento económicamente justificable. ¿Qué quiere decir un rendimiento económicamente justificable? Que no me va a presentar fallas, que no se va a estar malogrando cuando yo lo requiera. Para el cálculo de la vida económica útil, nosotros debemos tener en cuenta algunos aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos que se deben tomar en cuenta? Que la vida económica útil va a estar compuesta de un año que va a tener 10 meses, ¿no? Porque de todo el año, la máquina no labora, como quien dice, de manera continua 12 meses, ¿no? Es una estimación que se hace. De este mes, se considera que la máquina solamente va a laborar 25 días, y de estos 25 días, en promedio, solamente se trabajan 8 horas.
Entonces, en mérito a ello es que sale este factor de la vida económica útil, que va a tener un año de 10 meses, un mes de 25 días y un día de 8 horas, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, vida económica útil en años de algunos equipos o maquinarias conocidas. Tenemos el martillo neumático, ¿no? Que es un equipo liviano, una vida económica útil de 3 años. La compresora, ¿no? De 125 PCM, tiene una vida económica útil de 6 años. El cargador sobre orugas, igual, vida económica útil de 6 años. Y en el caso del cargador sobre llantas, la retroexcavadora o el mismo tractor sobre llantas, tenemos una vida económica útil de 5 años. Bien, entonces, ¿cómo es que se va a calcular la depreciación? Que como habíamos mencionado hace un momento, era uno de los factores que influenciaban directamente en el costo de posesión. La depreciación, como sabemos, es la pérdida del valor de la máquina en el tiempo por el uso durante toda su vida económica útil, ¿no? Para calcular esta depreciación, lo que vamos a hacer es restar los valores del valor de adquisición menos el valor de rescate y lo vamos a dividir entre la vida económica útil en horas, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, del interés, ¿no? Que era el segundo factor o el segundo aspecto que debíamos considerar, corresponde a los intereses por el capital invertido, es decir, cuánta plata hemos puesto nosotros en la máquina. Entonces ahí se saca un factor de interés. Este factor de interés va a estar calculado a través del valor de adquisición, ¿no? Multiplicado por la tasa de interés en moneda extranjera, o la TAMEX, y a esto le vamos a aplicar o multiplicar el coeficiente por inversión media anual o factor K. ¿Cómo se calcula el factor K? El factor K va a estar en función a los años, ¿no? A los años que tiene la vida económica útil de la máquina y también la vida económica útil en horas. ¿Por qué? Porque K va a ser igual a la vida económica útil en años más 1 sobre 2 veces la vida económica útil en años multiplicado por n mismo, ¿no? Y esto lo vamos a dividir entre la vida económica útil, pero en este caso en el denominador se considera que este factor se encuentra en horas, ¿ok? Finalmente, el último concepto que se considera para calcular el costo de posesión son los seguros y almacenajes. El seguro y almacenaje corresponde al costo por los riesgos y permanencia en talleres entre obras, ¿no? Cuando yo tengo mi máquina parada, pues existe un riesgo de que le suceda algo, ¿no? O incluso, sin ir muy lejos, también cuando está trabajando, a veces la dejamos en un depósito, que no es el depósito, como quien dice, donde siempre están resguardadas nuestras máquinas. Entonces, para considerar ese riesgo que puede existir, se considera este concepto de seguros y almacenajes, el cual va a ser el 5% del valor de adquisición multiplicado por el factor K, que como ya hemos visto, se calcula a través de esta fórmula. Vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? De cálculo del valor de, cálculo del costo de posesión. Tenemos a continuación los siguientes datos. Tenemos que nuestra maquinaria, en este caso, va a ser un cargador sobre llanta de 200 caballos de fuerza o 200 HP con una capacidad de 4 yardas cúbicas, ¿de acuerdo? Esta máquina en el mercado tiene un costo de 300.000 incluido IGB, tiene, como sabemos, una vida económica útil en años de 5 años. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es calcular el valor de rescate. ¿Cuál era la fórmula del valor de rescate? Nos decía que en el caso de la maquinaria pesada podía ser entre el 20 al 25% del valor de adquisición. En este caso se ha tomado el 20% del valor de adquisición, es decir, el 20% de 300.000, lo cual nos está dando un valor de rescate de 60.000 soles. ¿De acuerdo? Entonces nos dice también que la tasa de interés en moneda extranjera en ese momento era del 15%, es decir, era 0.15. Vamos a proceder entonces a hacer primero el cálculo de la depreciación. Para calcular la depreciación habíamos dicho que en el numerador teníamos el valor de adquisición de la máquina menos el valor de rescate, ¿correcto? Y en el denominador teníamos lo que iba a ser la vida económica útil en días, ¿no? Entonces vamos a convertirlo, ¿no? Habíamos dicho que 5 años se van a multiplicar por 10 meses cada año, por 25 días
¿no? Cada mes, y por 8 horas cada día, ¿no? 5 años, 10 meses, 25 días y 8 horas. Entonces, hacemos la operación arriba en el numerador y vamos a tener 240.000, mientras en el denominador tenemos un cálculo de 10.000. Simplemente simplificamos en este caso y vamos a obtener que la depreciación va a ser de 24 soles la hora. Es decir, mientras mi máquina va funcionando, cada hora de trabajo va costando 24 soles menos. Eso significa la depreciación. Ahora, procedemos a hacer el cálculo del interés. El interés, como sabemos, habíamos dicho que consideraba factores como el valor de adquisición de la máquina, que es el primer valor que tenemos acá, se multiplicaba por la tasa de interés en moneda extranjera, la TAMEX, que en este caso era 0.15, y a esto le íbamos a multiplicar por el factor K, ¿no? ¿Qué cosa era K? K iba a ser este cálculo, ¿no? Que era la vida económica en años, ¿no? Más 1 sobre 2 veces la vida económica multiplicado por la vida económica nuevamente. Y en el denominador sí íbamos a considerar la misma vida económica útil, pero en horas, ¿no? Se hacía ese cálculo, se hacía esa conversión. Por lo tanto, teníamos que al final nuestro interés iba a ser de 13.50 soles la hora, ¿de acuerdo? En el caso de los seguros y almacenajes aplicábamos la misma fórmula, es decir, 5% del valor de adquisición, que son los 300.000, multiplicado por el factor K, ¿no? Que tiene la misma fórmula que en la parte superior, y vamos a obtener un costo de seguros y almacenajes de 4 soles 50 la hora. Si hacemos la sumatoria de estos valores, si sumamos 24, que es la depreciación, 13.50, que son los intereses, y 4.50, que es seguros y almacenajes, vamos a tener un costo de posesión de 42 soles, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta ahí, por favor, ¿alguna consulta o pregunta? ¿Todo está claro, chicos? Bien, si no hay Ingeniero, preguntas... disculpe. Sí, adelante, Gutiérrez. Mi internet falló y no le entendí muy bien cómo sacó el factor K. Por favor, ¿se lo podría repetir? Claro que sí. Gracias. El factor K, como habíamos dicho, va a estar en función a esta fórmula que tenemos acá. K, por ejemplo, dependiendo, ¿no?, de la vida económica útil, lo vamos a colocar donde dice N, se va a colocar en años, ¿no? Acá vas a tener, por ejemplo, si te dice que la vida económica útil del equipo va a ser 5 años, entonces tienes 5 arriba, 5 más 1, sobre 2 por 5, multiplicado nuevamente por 5, ¿no? Mientras que en el denominador vas a tener esa misma vida económica útil, pero hay que convertirla en horas. ¿Cómo la convertíamos en horas? La multiplicábamos, ¿no? 5 años por 10 meses, ¿no? Por 25 días, ¿no? Por 8 horas. Y así se sacaba la vida económica útil en horas. Y por eso es que tenemos estos valores, ¿no? Tenemos el 5, que son los 5 años, que es la vida económica útil en años, y 10.000, que corresponde a la vida económica útil, pero en horas. ¿De acuerdo, Gutiérrez? Sí, ingeniero, gracias. Ya, no se preocupe. ¿Alguien más, por favor? Ingeniero, y en el 5% del seguro. Ya este es un valor que se les alcanza, ¿no? En el caso, como puedes ver acá en la fórmula, ya ha considerado este valor. Este va a ser una constante. Ok. No va a variar. Ajá. Sí, lo que varía básicamente es el valor de K, va a variar el valor de adquisición o el valor de rescate, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profesor, usted mencionó intervalos de porcentaje para VR en una Ajá, diapositiva anterior. ¿Cuál claro. es el? ¿El criterio? Claro. Ya, el criterio en general a nivel real, por llamarlo así, va a ser que tú tienes que evaluar cuán maltratada está la máquina, ¿no? Cuántas horas ha trabajado, qué tipo de trabajo ha realizado. Entonces, en función a eso, tú vas a poder, como quien dice, no calificar si puede llegar entre un 20 o puede llegar hasta un 25%, ¿no?
Igual en el caso de las livianas, sí puede ser un 8% o puede llegar hasta un 20%. Para efectos de la clase, acá sí yo les voy a dar los valores, ¿no? Es más que nada para eso, que lo tengan claro. ¿De acuerdo? Bien, Gracias, profesor. no se preocupe. Si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a la parte práctica que ustedes tienen que trabajar. ¿De acuerdo? A continuación se les está dejando los siguientes datos, tal cual hablábamos hace un momento. Y como le comentaba a su compañera, el valor de rescate ya se les está precisando cuál es el porcentaje, ¿no? Del valor de adquisición que van a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es calcular el costo de posición de estas tres máquinas, del rodillo autopropulsado, del cargador frontal y de la excavadora sobre orugas, ¿de acuerdo? Los tres primeros alumnos que tengan el dato, por favor, me avisan. Y igual para los demás van a tener que enviar este ejercicio para poder saber que estamos yendo al mismo nivel todos, porque si no vamos a tener problemas la próxima semana en el parcial. Bien, son las 7:22 en 20 minutos para que puedan resolver estos tres ejercicios. ¿De acuerdo? A las 7:45, si alguien acaba antes, me levanta la mano, por favor. Muchas gracias, empezamos. Ingeniero, ¿en Sí, Excel adelante. o a mano también puede ser? Pueden hacerlo a mano, en computadora, como gusten, es libre. Ok, gracias. Ingeniero, Listo. ¿lo subimos en un lado o les ponemos después? No, solamente lo van a enviar después cuando yo les indique, no se preocupen. Ingeniero, ¿cuánto tiempo nos va a dar? Disculpe. 20 minutos. 20 minutos. Listo. Pueden empezar.
Ingeniero, Sí, adelante. ingeniero, una consulta. Lo que quería saber si usted ha subido este PPT para poder ver la fórmula, como no lo he copiado. A ver, acostúmbrense a que hagan de cuenta que si bien es cierto, estamos en una clase virtual, pero de cierta manera pues tenemos que adquirir algunas costumbres de presencialidad, ¿no? Como anotar algunos aspectos importantes o que consideremos que sí los vamos a necesitar para poder desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Es la única forma de que esto les quede. Yo voy a regresar para que puedan ver la fórmula, pero igual acostúmbrense a que la clase se está dictando como si fuese presencial, ¿de acuerdo? Ok, ingeniero. Adelante, Céspedes. Solo hallamos el precio como el ejercicio de ejemplo, ¿no? Así es, correcto. Quiero saber cuál es el costo de posesión de cada una de esas máquinas. A ver, para sus compañeros que no tenían, copien ahí las fórmulas, háganle un pantallazo. Ya, esas son las dos primeras. Y la de seguros y almacenajes. ¿De acuerdo? Regresamos a los ejercicios. Bien, Céspedes, dame unos minutos, vamos a dar un poquito más de tiempo para que tus compañeros también culminen, ¿ya? Conforme vayan avanzando, igual van levantando la mano para poder tener en cuenta quiénes son los que van a participar.
Bien, señorita Salcedo. ¿Alguien más, por favor? Ya falta poco tiempo. Bien, señorita Leandro Paucar. A ver. Céspedes. Salcedo. Y Leandro. A ver, por favor, el alumno Torres Julián. Torres, ¿me copias? El alumno Torres Julián. Cuando no tienen respuesta, por si acaso, es como que no hubieran venido a clase y encima se les considera mala nota en la participación. ¿De acuerdo? Donaire Álvarez. Presente, ingeniero. Donaire, preséntanos tu ejercicio, por favor. Miro las paredes. Ingeniero, ¿me escucha? Tu ejercicio, digo. Ingeniero, disculpe, no me ha salido, lo estoy intentando hacer. Apenas me salga, se lo presento. No, es que ya, si ya pasó la oportunidad, se les dio 20 minutos. Sí, ingeniero, que lo que pasa es que no me sale todavía, por eso es que... Pero estoy aquí en la clase. Ninguno le ha salido, ninguno de los tres. No, todavía, ingeniero. Mata Vázquez. Sí, ingeniero. ¿Nos puedes presentar, por favor, tu ejercicio? Ok, ingeniero. Gracias. ¿Puedo visualizar? Un ratito voy a dejar de compartir. A ver, Mata, coméntanos. Ya. Bueno, ingeniero, en ese caso todavía no lo iba a terminar. Me faltaba el último ejercicio, pero ya en este caso he considerado los datos, ¿no? De, de seguro y almacenaje, a ver, un ratito, del valor de adquisición y el valor de 5 años, ¿no? Este es el ejemplo que usted hizo. Y, o sea, ya aplicando solamente los datos, ya sale el valor de D, que vendría a ser la depreciación,
que vendría a ser 24 soles, ¿no? Como usted dijo en el ejemplo, y el interés de 13.5 soles, eso se calculó pues mediante el K, que es de 5 más 1, en esta fórmula del N, que es 5 años, más 1, entre pues 2 por el N, por N, que es 5, entre el valor de, a ver, que me estoy aprendiendo los nombres, ¿qué vendría a ser el valor, de qué valor es, ingeniero? ¿Cuál de ellos? El VE, el de aquí. Vida económica útil. Ah, ya, vida económica útil. Entonces, que es de 10.000 horas, porque son 5 años. Entonces, ya saliendo de acá vale 3, o sea, 0.003, y se multiplica con el, o sea, se multiplica con el VA, que vendría a ser VA, Valor de valor de adquisición. adquisición, ¿ya? Entonces, vendría, el interés sale 13.5 soles, eso ya todo está calculado, ¿no? Y el seguro de almacenaje también, que este es un valor fijo de 5%, ¿no? Ya, Entonces, pero solamente faltó copiar y el resto ya, y poner los datos de la pregunta 1 y 2 y el 3, ¿no? ya lo Y hiciste todavía. logré, o sea, justamente falta, o sea, en 5 minutos ya lo hubiese terminado. Me quedé en la 2. La Solamente 1, a ver, muéstrame la 1. Ya para no ponerte malo, por lo menos considerarte regular. Ya. En este caso, el valor, ¿no? La 1 dice el valor de adquisición 450.000 soles, ¿no? El V sale, o sea, 6 años. A ver, 6 años. Y el VR de VA, 25%. Y el Tamex, moneda así, 17%. Entonces ya vendría a salir en esta fórmula de D, ¿no? De D, aplicando esta fórmula ya sale todo a ver, ya, sí, aplicando esta fórmula vendría a salir 28.125 soles por hora, y en el interés, que vendría a ser, tomamos los datos del valor de adquisición y el I, que es de 17%, entonces tenemos aquí el valor de adquisición, en este caso, por I, por el valor de K, que en este caso se calculó, a ver, 6 horas, y ahora sí, y a ver, 6 años, ya, sí, ahí está todo, se calculó automático, se multiplicó, así se determinó acá, entonces el valor de I saldría 22.31 soles, y seguro de almacenaje de 0.05, y 450.000, que es el valor de adquisición por el valor de K. Entonces el seguro de almacenaje saldría de 56.25 soles por hora. Y sumado a esto, sumado del seguro de almacenaje, más en este caso el D, y más el interés, pues saldría 57 soles por hora. Ya, Mata, hay que hacerlo más rápido para la próxima. Ya, ingeniero. ¿Qué nos dice, a ver, Santos Antesana? Santos Antesana. Bien, a la señorita Céspedes, Salcedo y Leandro, por favor, me envían su ejercicio, cálculo, lo que hayan realizado a través de el correo electrónico, ¿de acuerdo? Al personal y al grupal, para poder considerarles la nota de participación. Bien, en vista que no están cumpliendo con hacer el ejercicio, voy a cambiar la política de la asistencia. A partir de la fecha, la asistencia solamente se les va a considerar a las personas que entreguen trabajo.
¿De acuerdo? Es decir, para poder considerarles que han venido, los ejercicios o las prácticas que se realicen durante la clase tendrán que ser presentadas al finalizar la clase y ese va a ser el sustento de que realmente están en el aula. Porque veo que si no, entiendo que no todos están participando de la clase virtual como debería ser. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. A partir de la fecha, la justificación de su asistencia ya no va a ser el pasado de la asistencia al inicio y al final. Lo que va a justificar su asistencia va a ser que ustedes presenten los trabajos que se van realizando en el aula. ¿De acuerdo? Más bien, Céspedes, creo que tú eres la delegada, ¿correcto? Sí, ingeniero. Ya. Asegúrate que todos tus compañeros estén dentro del grupo para poder, a través de ese medio, enviar los ejercicios y validar las asistencias a partir de la próxima clase. ¿De acuerdo? Ok, ingeniero, volveré a mandar el link al chat por si falta alguien unirse. Ya, y coméntales que esa va a ser la política de asistencia a partir de la fecha. ¿Ya? Sí, bien, yo entiendo que hay quienes de repente se han quedado con las ganas de participar. A ver, para el segundo ejercicio, a ver, voy a pedir la participación de... Daniela, tú empezaste, tú levantaste la mano primero. ¿Puedes mostrarnos el segundo ejercicio? Sí, ahí lo comparto. Gracias. Ahí lo puede ver, ingeniero. Sí, sí se visualiza. Adelante. Ya, aquí se encuentra el dato del BA y aquí he sacado su 20%. ¿Ya? Ujú. Más solamente se ha reemplazado datos. Aquí tenemos la división. Nos sale que el D es 35, que vendría a ser 35 soles. Correcto. Igual acá para sacar el K, se ha reemplazado lo que es 4 años Ujú. y lo demás es dato de fórmula. Y acá 4 años, 10 meses, 25 días, 8 horas, nos saldría 0,00031. Y luego este dato lo tomamos para hallar el interés, Ujú, muy que bien. nos saldría 16 soles con 41. Ya. ¿Y los seguros, Daniela? Ese me falta sacarlo. He sacado hasta el interés de los 3 ejercicios. Ya. Para que el ejercicio esté completo, no se olviden que tienen que, como hizo su compañero, ¿no? En el caso anterior. Ya, el ejercicio termina cuando ya ustedes me indican el costo de posesión es tanto. ¿De acuerdo? A ver, la señorita Salcedo, ¿llegó a terminar el ejercicio? Sí, ingeniero. ¿Puedes compartirnos, por favor? Ahí se puede ver. Sí, ahí sí. Ya. Bueno, acá están los datos. Luego pasé el VE, es la vida económica útil que está en años a horas. ¿Está? Ujú. Luego acá tenemos los datos de los intereses, el TAMEX. Y aquí multipliqué el VA por el VR para sacar eso. Y la depreciación aplicando la fórmula VA menos el VR entre la vida útil económica en horas, o sale 30.94. En el interés también apliqué la fórmula y nos da un resultado de 16.50. Y profesor, en el seguro le coloqué 5%. También acá apliqué los datos y nos sale 5.16.
Y acá está el coeficiente, la fórmula. Y tiene un total de 52.59 por hora. Ya, muy bien. Yo estaba pidiendo que me expliques el 2, pero ya no hay problema. Quedamos con el 3. Muchas gracias. Ah, ya. Sí, no te preocupes. Leandro, a ver, nos complementas el 3 que no lo llegaron a terminar. Sí, ingeniero, sí. Ahí, Gracias. ¿puedo compartir? Sí, adelante, adelante. Ingeniero, la pregunta 3, ¿no? La 2, la 2. ¿La 2? Ahí. Ya, aquí está. Bueno, para calcular la depreciación, reemplacé datos. Aquí en la pregunta 2 me salió 35 soles por hora. Me faltó poner el símbolo de soles. En lo que es el interés. Bueno, acá en este caso yo lo hice de frente el factor K. Y multipliqué, me salió 15.31, pero tenía la duda si es que se podía redondear o en todo caso le dejaba en 15 soles por hora. Eso quería preguntarle. Puedes trabajarlo redondeado, Al no hay 15. problema, ¿no? Sí, al segundo decimal suficiente. Ya, y Al aquí... segundo decimal. Al segundo decimal. 15.3. En lo que es seguros y almacenaje, me salió 5.46. Pero en todo caso, si es que lo redondeo, me saldría igual. 5.47 lo dejo entonces, ingeniero. Sí, redondea todo hasta el segundo nada más. Ah, ya. El costo de posesión sumando la depreciación, interés y seguro almacenaje me sale 56 soles por hora. De acuerdo. ¿Está redondeado eso? Disculpa. A ver. No. Sí, todo redondeado, sí, porque me sale 55.8. Dos decimales. Ya, así. 55.78. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, señorita Leandro. Bien. Entonces, vamos a salir un momento al break, 20 minutos, y de regreso vamos a trabajar ya lo que sería la segunda parte que tiene que ver con el tema del costo de operación, ¿de acuerdo? Señor, una pregunta. ¿En dónde ya terminé, en dónde se envía? ¿En su correo? ¿O va a abrir una plataforma de Blackboard? Sí, ahora terminando les confirmo. Solamente me envían al correo, bueno, las 3 alumnas que dijeron que nos indicaron que ya habían terminado cuando se solicitó el trabajo. Céspedes, Salcedo y Leandro. Bien, entonces nos vemos en 20 minutos. Gracias. Bien, chicos. A continuación, para continuar con la clase, como les estaba comentando, vamos a ver el otro factor que tiene relación directa con el costo de alquiler de hora máquina, ¿no? El otro costo que tiene que ver directamente es el costo de operación. El costo de operación va a tener también como factores que influyen el costo de los mantenimientos y las reparaciones. Como ustedes saben, cuando nosotros tenemos una maquinaria, pues siempre va a requerir sus mantenimientos, va a requerir algunas reparaciones. Entonces, ¿cómo es que se calcula este costo de mantenimiento y reparación? El costo de mantenimiento y reparación va a estar influenciado directamente por el costo de la mano de obra más el costo de los repuestos, ¿de acuerdo? Entonces, el costo de mantenimiento, el costo de mano de obra va a representar el 25% del costo del mantenimiento dividido entre la vida económica útil en horas, ¿de acuerdo? Y el costo de reparaciones va a ser el 75% del costo del mantenimiento dividido entre la vida económica útil en horas. Para comprender mejor estos conceptos... Sí, disculpe, sí, dígame. No se ve la pantalla. Ah, lo siento, a ver. Solamente está hablando, ¿no? Disculpen.
A ver, ¿me avisan? ¿Ahora sí? Sí, profesor. Ya, mil disculpas, lo vuelvo a repetir, no hay problema. Como les decía, habíamos ya visto lo que era el costo de posesión, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el costo de operación. El costo de operación va a estar directamente vinculado, ¿no?, al tema del mantenimiento y reparación, ¿de acuerdo? Por un lado, ¿no? Y el costo del mantenimiento y reparación tiene que ver con el costo de la mano de obra de los mecánicos, ¿no?, que realizan el mantenimiento de esta maquinaria. Y no solo eso, también ahí tenemos que considerar el costo de los repuestos, ¿no? Todas las piezas que tengan que cambiarse. En el caso de estos costos, por ejemplo, el costo de mantenimiento y operación representa el 25% del costo del mantenimiento dividido entre la vida económica útil en horas, mientras que el costo de los repuestos básicamente es el 75% del costo de mantenimiento sobre la vida económica útil en horas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo es que vamos a calcular este costo de mantenimiento? Vamos a ver un pequeño ejemplo a continuación para tener un poquito más claro. El costo de mantenimiento va a estar en función al tipo de trabajo que realiza la maquinaria, ¿de acuerdo? Cuando hace un trabajo duro, un trabajo extenuante, el costo del mantenimiento va a ser entre el 80 al 100% del valor de adquisición, ¿de acuerdo? Cuando es un trabajo normal, un trabajo no tan extenuante, el costo de mantenimiento va a ser entre el 70 al 90% del valor de adquisición. ¿Ok? Y cuando es un trabajo suave, un trabajo que no requiere mayor esfuerzo de la maquinaria, el mantenimiento va a ser entre el 50 al 80% del valor de adquisición. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos cuál va a ser el porcentaje en función al tipo de trabajo que realiza la maquinaria. ¿Ok? Otro concepto que debemos tomar en cuenta al momento de calcular el costo de operación, ustedes saben, para que una máquina funcione, ¿qué es lo que va a necesitar? ¿Qué tenemos acá? Combustible, ¿de acuerdo? Sin combustible la máquina no se va a mover, por lo tanto necesitamos considerar en nuestro costo el consumo del petróleo, ¿no? Este consumo del petróleo va a depender del tipo y la potencia de la máquina, ¿de acuerdo? En el caso de otros conceptos que vamos a contemplar en el costo de operación, es el costo de los lubricantes. Cuando hablamos de lubricantes estamos haciendo referencia básicamente al aceite y la grasa, ¿no? Ustedes saben que para que la máquina funcione requiere su aceite, su hidrolina, la grasa. Sí, adelante Martínez. Ingeniero, disculpe, ingeniero, lo que pasa es que si usted me puede permitir entrar de mi celular, lo que tengo inconvenientes con mi PC. No hay inconveniente. Los filtros, ¿no? Bueno, eso es en el caso de los lubricantes. Debemos tener en cuenta cuál va a ser el consumo de aceite y el consumo de grasa. Para eso vamos a tener algunos datos de tablas en donde nos van a indicar este consumo promedio para poder considerar dentro de nuestros costos. Otro de los conceptos que se van a incluir son los filtros, pero para calcular el costo de los filtros debemos ya saber cuál es el costo de combustible, cuál es el costo de lubricante, de aceite y cuál es el costo de grasa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los filtros van a ser el 20% del costo de combustibles y el costo de los lubricantes. ¿Ok? Bien. Acá, por ejemplo, en la pantalla se les está mostrando lo que sería la tabla de los consumos, ¿no? Son consumos promedios, son valores referenciales, ¿no? Por ejemplo, para lo que es el camión cisterna, de agua o de asfalto, cargador sobre orugas, cargador sobre llantas, tractor sobre orugas o tractor sobre llantas, ¿no? En este lado tenemos lo que sería la potencia, ¿no? Y en la siguiente columna hablamos de la capacidad de cada una de las máquinas, ¿no? Y acá, en estas últimas columnas, tenemos su consumo de petróleo, ¿no? Los galones por hora de petróleo que consumen las máquinas. En esta columna tenemos los galones de aceite, ¿no?, que se consumen por horas. Y aquí tenemos la grasa que está dada en libras, ¿no? El valor de la grasa, el consumo de grasa por horas en libras también. ¿Ok? Entonces,
¿Qué más tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros estemos haciendo el cálculo del costo de operación, ¿no? Otro concepto que se va a tomar en cuenta es justamente la persona que va a manejar la máquina, el operador, ¿no? ¿Y cómo es que vamos a calcular el costo del operador? El costo del operador de maquinaria pesada o de maquinaria liviana va a depender justamente, lo primero que vamos a tener es que ver si va a ser un operador de maquinaria pesada, por ejemplo, de un tractor, de una retroexcavadora, de una excavadora sobre orugas, de un cargador frontal o rodillo. Se le va a considerar el valor de 1.50, el costo de la hora hombre del operario. Mientras que si estamos hablando de que se va a considerar un operador de maquinaria liviana, vamos a utilizar el factor de 1.20, el costo de la hora hombre del operario. Vuelvo a repetir, para maquinaria pesada, 1.50, el costo hora hombre del operario, y para maquinaria liviana tenemos 1.20, el costo de hora hombre del operario, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nuestro operario tiene un costo de hora hombre de 20.10, ¿no? El costo de hora hombre del operador de maquinaria pesada va a ser de 30.15, ¿de acuerdo? Este valor es el que vamos a considerar, 30.15. Entonces, tomando en cuenta ello, ya tenemos combustible, ya tenemos lubricante, ya tenemos operador, ya tenemos filtro. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué otra cosa es lo que se gasta mientras que nuestra máquina está funcionando? Los neumáticos o los trenes de rodaje, ¿no? Como sabemos, las maquinarias pesadas por lo general se mueven con esas llantas inmensas, ¿no? Que tienen unas cocadas especiales para poder moverse en determinados tipos de terrenos, o también en algunos casos tienen los trenes de rodaje, que comúnmente nosotros también le conocemos con el nombre de orugas, ¿no? Entonces, para calcular el costo hora hombre del neumático, lo que vamos a tomar en cuenta aquí es el valor de adquisición del neumático, y lo vamos a dividir entre la vida económica útil del neumático, ¿ok? Vida económica útil del neumático. Para eso podemos tomar de referencia la siguiente tabla, ¿no? Las camionetas, por ejemplo, tienen una vida económica útil de 1000 horas, sus llantas. Los cargadores tienen una vida económica útil de 2000 horas, igual que los tractores. Y en el caso de los rodillos neumáticos autopropulsados, pues tenemos un valor de 4000 horas de vida útil, ¿de acuerdo? Entonces, para comprender ya con mayor exactitud todos estos conceptos que se mencionaron hasta las llantas, vamos a hacer el siguiente ejemplo de cálculo. ¿Ok? Vamos a hacer el siguiente ejemplo de cálculo del costo de operación. Como dato tenemos igual un cargador sobre llantas de 125 HP, ¿de acuerdo? Y los demás datos van a ser del cálculo del costo de posesión, es decir, los que se vieron en el ejemplo anterior. Para calcular el mantenimiento y reparación, como les indico, vamos a tomar en cuenta primero qué tipo de trabajo se ha realizado. Por dato, de repente nos pueden indicar, bueno, se ha realizado un trabajo duro al 90%, entonces ya sabemos que el costo de mantenimiento va a ser el 90% del valor de adquisición, ¿no? Ese valor de adquisición, de acuerdo al ejemplo que vimos antes del break, eran 300.000. Por lo tanto, el costo de los mantenimientos a lo largo de toda la vida económica útil de esa máquina van a ser 270.000 soles, ¿ok? A continuación vamos a calcular cuánto va a ser el costo de mano de obra y cuánto va a ser el costo de repuestos. Para eso habíamos dicho que el costo de mano de obra era el 25% de los 270.000 dividido entre la vida económica útil en horas de la máquina. Nuestra máquina va a tener una vida económica útil de 10.000 horas. Por lo tanto, tenemos el 25% de 270.000 dividido entre 10.000 nos da un costo de mano de obra de 6.75. ¿Ok? Entonces, ¿el costo de los repuestos cuánto será? El costo de los repuestos iba a ser el 75%, el costo de mantenimiento dividido entre la vida económica útil en horas. Entonces tenemos el 75% de 270.000 sobre 10.000, que es la vida económica útil de la máquina, nos va a dar un valor de 20.25, ¿de acuerdo? 20.25. Entonces, si sumamos el costo de los mantenimientos y reparaciones, va a ser 6.75 más 20.25, dándonos un total de 27 soles para lo que es mantenimiento y reparaciones. 27 soles por hora, ¿no? Es decir,
Por cada hora que trabaja, yo tengo que hacerme una bolsita de 27 soles para mañana más tarde hacer el mantenimiento y reparación de mi máquina. ¿De acuerdo? Luego, tenemos también en el costo de los combustibles. ¿Cómo se va a calcular el costo de los combustibles? Lo primero que tenemos que saber es el consumo, ¿no? ¿Cuánto consume nuestra máquina? Acá me indican como valor que la máquina consume 10 galones por hora, ¿no? A este consumo de 10 galones por hora solamente le vamos a multiplicar el costo del combustible, ¿no? Bueno, como este ha sido un ejemplo antiguo, ¿no? En esa época el combustible estaba a 6 soles 50, pero lo que se va a hacer, como pueden ver, es multiplicar lo que consume la máquina por el costo del combustible. Pero hasta a este costo del combustible tenemos que retirarle el IGB, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el costo del combustible va a ser de 65 soles por hora. ¿Ok? Bien, entonces a continuación vamos a ver el tema del cálculo de los lubricantes. Para el cálculo de los lubricantes es de la misma forma que en el caso del combustible, ¿no? Se coloca acá el consumo y se multiplica por el valor del galón de aceite o por el valor de la libra de grasa en este caso, ¿no? Tenemos aceite es igual a 0.22 galones por 25 soles que nos cuesta cada galón. Vamos a obtener un costo parcial de 5.50, ¿de acuerdo? En el caso de la grasa tenemos un consumo de 0.10 y este costo de la grasa, este valor del consumo de la grasa lo vamos a multiplicar por el costo de la grasa, que en este caso son 8 soles, ¿no? 0.10 por 8 nos va a dar un valor de 0.80. Luego, para el cálculo de los filtros, ¿cómo es que vamos a calcular el filtro? El filtro, como habíamos dicho, iba a ser el 20% de los costos parciales del combustible, del aceite y de la grasa, ¿de acuerdo? Entonces, el 20% de la sumatoria de 65 más 5.50 más 0.80. En este caso, el valor del filtro nos está dando un monto de 14.26 por hora. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, en el otro grupo me hicieron una pregunta. De repente por ahí alguno no sabe cómo retirar el IGB. Supongamos que el diésel tiene un valor de 13 soles incluido IGB. Para hacer el cálculo del cuál es el costo sin IGB, lo único que tenemos que hacer es dividirlo entre 1.18. ¿De acuerdo? 13 soles, que es el costo del combustible incluido el IGB, lo dividimos entre 1.18. ¿Por qué se divide entre 1.18? Porque como sabemos, actualmente el impuesto general a las ventas se encuentra en el 18%. Entonces, aplicando este cálculo, ¿no? Dividirlo entre 1.18, nos va a dar el costo del diésel sin IGB, que en este caso sería 11.02. Esto es solo un paréntesis, por si acaso, no tiene que ver con el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, vamos a calcular ya el costo del operador de equipo pesado, ¿no? ¿Cuánto es lo que nos va a cobrar por horas? Como habíamos dicho, el costo del operador de equipo pesado era 1.50 el costo de la hora hombre del operario. Si el operario, supongamos, está en un costo de 20.10, a ese 20.10 lo multiplicamos por 1.50 y nos da un costo de operario de 30.15 por hora, ¿de acuerdo? Finalmente, el último concepto que debíamos tener en cuenta era el tema de los neumáticos sin IGB. Acá se les está entregando unos datos adicionales, ¿no? Como la vida económica útil de la llanta, que nos dice que son 2000 horas, ¿no? También nos dicen que nuestro cargador sobre llantas funciona con 4 llantas, por lo tanto debemos contemplar 4 unidades, y que el costo del neumático sin IGB es de 700 soles. Entonces, en este caso, colocamos costo de hora del neumático y vamos a calcular 4 unidades de llanta a 700 soles cada llanta, dividido entre 2000, que es la vida económica útil de la llanta, me da un valor de 1.40, ¿de acuerdo? 1.40. Entonces, con todos estos conceptos o estos montos que hemos ido calculando, lo que corresponde es hacer la sumatoria, ¿de acuerdo? Y
¿Cómo vamos a sumar? Lo primero que vamos a ver es costo de mantenimiento, que eran 27 soles por hora. A eso le vamos a sumar los 65 soles. Gracias. A eso le vamos a sumar los 65 soles, que es el costo del consumo del combustible. $65 soles, que es el costo del combustible. A estos 65 soles le sumamos los 5.50 que corresponde al aceite, los 0.80 que corresponde a la grasa, 14.26 que son los filtros, 30.15 que es el operador y 1.40 que es el costo de las llantas. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, al hacer toda esta sumatoria vamos a tener un valor de 144.11, ya que va a ser nuestro costo de operación. ¿Listo? Entonces, cuando nos digan cuál es el costo de alquiler de la hora máquina, lo que vamos a hacer simplemente es sumar el costo de posesión, que es lo que se calculó, o el ejemplo que tuvimos antes del break, más el costo de operación, que es lo que acabamos de hacer. Y si sumamos 42 soles más 144.11, que es lo que hemos calculado en este momento, vamos a tener un costo de alquiler de hora máquina de 186.11 soles. ¿De acuerdo? Hasta ahí, por favor, ¿hay alguna pregunta o consulta respecto al costo de alquiler de la hora máquina? Ahí terminaría el ejercicio, por si acaso, si les piden calcular el costo de hora máquina, acá recién acaba. ¿Ok? Bien. ¿Alguna consulta o pregunta, por favor? Bien. Si no hay consultas ni preguntas, vamos a pasar a los ejercicios. ¿Ok? La práctica de aula que vamos a tener en este momento es la siguiente. Se les va a pedir a ustedes calcular el costo de hora máquina de las tres siguientes maquinarias. Tenemos un rodillo neumático, un cargador frontal y una excavadora sobre llantas. ¿De acuerdo? Para quienes no conocen cuáles son los equipos, pues tienen una imagen referencial ahí en la pantalla. Bien, entonces, ¿cómo es que se va a hacer este cálculo? Acá en la parte inferior se les está dando algunos datos, ¿no? Como por ejemplo, el costo del, por ejemplo, del operario, el costo del combustible, del aceite y de la grasa. Aparte de eso, en la tabla tenemos la tabla de consumos. Cuánto consumen de petróleo, cuántas llantas tienen, cuál es el costo de las llantas, incluido el IGB acá. Ojo, acá nos falta sacar el IGB. Y cuál es el costo del aceite y la grasa, ¿no? Para poder calcular nuestros consumos. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio, como saben ustedes, ya va a ser un poco más trabajoso. ¿Por qué? Porque tiene la primera parte de la explicación, lo que explicamos antes de ir al break, y la segunda parte, que es lo que acabamos de explicar. Entonces, acá se les va a dar un plazo adicional. En este momento son las 10 para las 9. ¿De acuerdo? Vamos a darles exactamente 1 hora para que puedan desarrollar estos 3 ejercicios. Vuelvo a repetir, ¿hay alguna pregunta o consulta al respecto? Bien, entonces empezamos a trabajar. Sí, adelante, Moreira. Profesor, ¿puedes repetir lo que exactamente tenemos que hallar? No le escuché bien, disculpe. El costo de alquiler de la hora máquina, de esas 3 maquinarias. Bien. Gracias. Listo. Entonces, para considerarles la asistencia del día de hoy, van a tener que presentar el ejercicio terminado. ¿De acuerdo? Con estos 3 ejercicios se les va a validar la asistencia y que han estado presentes durante la clase. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces empezamos. Cualquier consulta, estoy aquí conectado, por favor.